Quiero de eso que me llena, un río de agua viva por mis venas. Tu espíritu en mí, solo quiero sentir que me toque y que me eleve, 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 eleve. 1, 2, 3, here we go. Dios te bendiga, amado hermano, en este día tan especial. Ya hoy es jueves, el primer jueves del mes de junio. Amén, qué privilegio, qué gozo, como de costumbre. Todos los jueves a la 1 de la tarde nos puedas estar sintonizando a través de la www.tpcradio.com o 90.5 FM, la frecuencia radial, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, allí en Silmars Foursquare Church, 13390 Beaver Street. Mi nombre es Ronnis Puentes Lugones, un servidor por acá, un joven. Tengo 23 años, pronto ya el 23 de julio, cumplo 24 años y pues espero que puedas recibir y escuchar este programa radial con mucho amor, porque, amado hermano, mi deseo es que así sea. Te estoy hablando desde los estudios de la radio allí en Los Ángeles, California, como anteriormente decía, pero desde la iglesia, desde la iglesia Misión Todo para Cristo, aquí en Cuba. Un saludo para los pastores Isabel y Herminio Pleite, de parte de los pastores Landy y Aribel, de una de las misiones, y del pastor Odelmis y Emelina, también de otra misión de TPC aquí en Cuba. Amén, amado hermano, estamos dándole aquí al duro desde Cuba con todo para Cristo. Amén. Pues, amado hermano, vamos a orar al Señor para entregar este tiempo, porque hay una palabra muy hermosa, pero antes quiero compartir un cántico bien lindo contigo. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a nuestros pastores, Señor, del Ministerio Internacional Todo para Cristo. Bendice a cada pastor, a cada ministro, a cada líder, Señor, a cada hermano que trabaja en la radio, que sirve allí en el templo, a cada hermano, Señor, que está trabajando siempre para la distribución de estos alimentos, Señor, allí en Silmar Foursquare Church. Amado Padre, que tú le estés dando fuerza a esos obreros, a esos servidores, Señor, para que sigan trabajando a través del ministerio de la piedad, Señor, y del testimonio de Cristo, Señor, con las almas, Padre. Gracias te damos por este programa. Sé tú, Señor, el que estés ministrando, y toma mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pues ahí te dejo con el cántico y luego con el mensaje. Dios te bendiga y espero que puedas disfrutarlo, amado hermano. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú.
esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú. Indudablemente tú. Amén, amado joven, en este momento tan especial necesito que mantengas tus oídos espirituales bien abiertos y no te dejes entretener. El Espíritu Santo tiene deseo, está empeñado en trabajar en nuestra vida, en sacar lo mejor de nosotros, pero necesitamos entender que el enemigo de las almas siempre va a tratar de buscar la manera de entretenernos, de apartarnos, de cegarnos para que no podamos ver ni escuchar la verdad. Así que la palabra que quiero compartir contigo en este momento ha estado ministrando en estos tiempos mi vida y decidí compartirla contigo. Amén. Decidí darte de lo que el Señor me está dando porque ha tenido mucho efecto en mí y quiero y espero también que sea de gran efecto en tu vida. Así que a esta palabra le he titulado Trabajando adentro para luego trabajar afuera. Te repito, trabajando dentro para luego trabajar afuera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que debemos saber es que Dios no nos va a escoger, Dios no nos va a llevar a ningún lado, Dios no nos va a usar para trabajar si nosotros no llevamos una vida de responsabilidad, una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de compromiso, una vida llena de actitudes espirituales hermosas. Porque como dice el refrán, nadie puede dar lo que no tiene. Y creo que en este tiempo Dios ha estado trabajando mucho en mi vida. Y no solamente en mi vida. Sé firmemente que Dios está trabajando en tu vida y ha estado trabajando en la vida de muchos en este tiempo. Precisamente esta aflicción que hemos estado atravesando ha servido para sacudirnos, para despertarnos. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados simplemente a la congregación, a las reuniones en grupo, a los cultos diarios, pero nos olvidamos de trabajar en nuestras vidas. Nos olvidamos que necesitamos desarrollar la intimidad, la relación con el Señor. Nos olvidamos que necesitamos trabajar en nuestro carácter espiritual, en desarrollar cada día más responsabilidad, en desarrollar el compromiso, en desarrollar y trabajar en una vida espiritual eficaz, en trabajar en cómo hablo, cómo amo a los demás, cómo está mi carácter, cómo están mis emociones, cómo está el tiempo que tengo, en qué lo uso, cómo amo a mi familia, cómo amo a los que me rodean, cómo me amo a mí mismo. Escuche bien, amado hermano, cómo me amo a mí mismo, que es algo muy importante. Y este es el punto que quiero tocar. Te repito, quiero hablarte acerca de trabajando adentro para luego desarrollar afuera, amado hermano. Y precisamente a veces estamos tan empeñados en trabajar para Dios, en trabajar por las almas, en servirle a los demás, en ir a evangelizar, en ir a predicar, en ir a servir, en ir a dar amor, amado hermano. Pero todo eso está muy bueno, pero hay algo muy real, y es si nosotros no aprendemos a llenarnos nosotros, si no trabajamos en nosotros, si no aprendemos a amarnos nosotros, si no aprendemos a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, no podemos hacerlo en los demás. Porque les vuelvo a repetir, como decía al principio el refrán que decía, nadie puede dar lo que no tiene. El mismo Jesús dice que estuvo 30 años preparándose. Estoy seguro que si él se hubiera adelantado al tiempo, no hubiera cumplido el propósito de Dios o hubiera abordado los planes de Cristo. Pero
él entendió que era necesario pasar tiempo preparándose, desarrollando su carácter en la oración, en la intimidad con el Padre, amado hermano. Y amado joven, en este tiempo te reto, amado jovencito que me estás escuchando, a que mires este punto, a que mires esta palabra, el cual te estoy compartiendo, que viene del Señor, y te pongas a analizar. ¿Acaso le agrada al Señor que yo ame a mi prójimo cuando no me ame a mí? Como dice el mandamiento, amando a mi prójimo como a mí mismo. ¿Acaso Dios está de acuerdo a que yo vaya a servir a los demás cuando yo ni siquiera aprendo a servirme a mí mismo? ¿Acaso Dios está de acuerdo a que yo vaya a darle amor a los demás cuando ni siquiera en mi hogar amo a mis padres o me amo a mí mismo? ¿Acaso Dios está de acuerdo a que yo vaya a darle amor a mis pastores cuando yo no amo a mi esposa? O la esposa no ama al esposo, amado hermano. Entonces es importante entender que en este tiempo Dios está empeñado en trabajar en nuestras vidas, en cambiar nuestras vidas, en moldearnos, en hacernos buenos líderes, en hacernos buenos pastores, buenos profetas, buenos evangelistas, buenos apóstoles, amado hermano. Pero es necesario que dejamos que la mano del Señor trabaje en nuestras vidas. Yo sé que estamos apasionados, yo sé que queremos servir a Cristo. Incluso conozco jóvenes, amigos míos, que le gusta trabajar y empeñarse por la obra del Señor, le gusta trabajar en la obra de Cristo, trabajar por las almas, dedicarse en la evangelización, en el ministerio de la piedad, le gusta desarrollar un pastorado en evangelismo. Pero es importante saber que necesitamos ser buenos portadores, necesitamos aprender a desarrollar buenos liderazgos en nuestra vida para entonces saber trasladar a las personas. Y quiero compartirte el texto bíblico que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Te vuelvo a repetir, 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 5 al 7. Y vemos aquí en este capítulo 3, donde el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le daba palabras de exhortación a Timoteo acerca del cuidarnos nosotros, acerca de el saber trabajar en nosotros, acerca de organizarnos nosotros para entonces tratar de organizar afuera. Y vemos aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 del 5 al 7 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Te vuelvo a repetir, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice el 6, no un neófito, no sea que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vuelvo a repetir este versículo 5 que me gusta. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Amado hermano, y yo este versículo lo tomo en general. Si no sé trabajar en mi propia vida, ¿cómo voy a poder trabajar en la vida de los demás? Si no sé amarme a mí mismo, si no ser buen administrador con mis cosas, si no sé mantener una buena higiene en mí, si no sé mantener una buena apariencia como lo que a Dios le gusta, si no aprendo a trabajar en mi carácter, en mis actitudes, en mi vida espiritual, en la santidad, ¿cómo puedo trabajar en otras almas necesitadas? ¿Cómo puedo entregar ni siquiera lo que tengo? Amado hermano, entonces quiero que meditemos en esto. El versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Amén. Entonces, amado hermano, les traigo una pequeña curiosidad. Quizá usted ya conoce de esto, pero quiero también como ejemplo hablártelo. Amén. Todo equipo que transporta personal, sea un tren, sea un avión, sea una guagua, sea como le llaman en otros países, el metro, en fin, cualquier instrumento, cualquier equipo, que traslada personal, debe siempre recibir revisiones técnicas visuales. ¿Por qué? Porque las piezas se van desgastando, las gomas se van gastando, se le va gastando el combustible, si usa combustible, si usa electricidad, se le puede tener algún cortocircuito o algún sistema eléctrico dentro de su sistema puede no funcionar. Por eso todo equipo que transporta personal siempre se le hacen revisiones técnicas visuales cada cierto tiempo para mantener el traslado y la movilidad del personal segura, amado hermano. Es por eso
la mayoría de los casos de aviación que han ocurrido en el mundo, la mayoría, fíjese, ha sucedido por causa de malas revisiones técnicas al avión, amado hermano. Cada vez que usted se entere de algún accidente de aviación, trate de investigar para que vea que la mayoría de los casos fue que no se revisó el equipo antes de salir el vuelo, o las revisiones técnicas visuales que cada cierto tiempo se le tenían que dar, no se le dieron, y pues fracasaron. Amén. Y ponen en juego, miles y miles de personas. Amén. Asimismo sucede con la vida del cristiano, amado hermano, con la vida de aquel que tiene un llamado de parte del Señor. Todos tenemos llamados lindos, propósitos, todos tenemos un liderazgo que desarrollar, un pastorado hermoso, ministerios de profecía, dones, ministerio de evangelismo, de maestro, de pastor. Pero es necesario saber que nuestras vidas deben estar aprobadas, deben estar bien edificadas, afirmadas en la roca que es Cristo, para poder trabajar y buscar lo que se está perdiendo, amado hermano. Es asimismo cuando el metro, aquí le llamamos tren, en China, en Japón, en otros países se le llama metro, que es el que traslada a las personas. Cuando los pasajeros pagan una X cantidad de dinero y el metro en el camino sufre algún problema que no logra cumplir su destino completo, pues esta empresa pierde intereses. ¿Por qué? Porque debido a la mala satisfacción que recibió el pasajero por causa de la intervención del viaje, pues la empresa se ve obligada a devolver 1% o digamos quizá el 50% a los pasajeros. Asimismo sucede, amado hermano, si no somos ejemplos en Cristo, si no llevamos una vida de santidad, de integridad, si no aprendemos que el verdadero amor empieza por amarnos a nosotros mismos, amén, amar a Cristo y amarnos a nosotros mismos, si no entendemos que necesitamos caminar en integridad, en rectitud, trabajar en nuestro carácter, cómo amamos a nuestros padres, cómo amamos a nuestras madres, cómo le honramos en nuestra casa, si somos diligentes en nuestros hogares, amén, cómo entender que eso puede, si no lo tomamos en cuenta, repercutir el día de mañana que vayamos a querer hacer obra o trabajar con las personas. Podemos crear una obra infructuosa, o podemos dañar a las mismas personas, amado hermano, o podemos maltratar a las mismas personas, amén. Todo necesita tener un buen trabajo desde un principio hasta un fin. Esto es así. Me preparo yo, me enfoco, desarrollo mi liderazgo, desarrollo mi capacidad, trabajo en la santidad, trabajo en el tiempo que necesito en la presencia de Dios, trabajo en mi carácter espiritual, en mi vida, en mis actitudes, en mi forma de ser, en mi obediencia delante de Dios, y entonces voy a conquistar las almas. Porque esto es lo que hace un líder, amado hermano. Un líder traslada a las personas, o traslada una causa, una visión, desde un lado hasta una cima, desde la falda de una montaña hasta la cima de la montaña, amén, o desde un lugar hacia otro. Y necesitamos estar aprobados para esta causa, amado hermano. Igual no simplemente en el liderazgo, amén. También, ¿cómo es posible que yo los otros días conversaba con ciertos amigos míos, cómo es posible que yo en mi hogar no sea diligente con la economía, no apoye a mis padres económicamente, no ayude a mi familia económicamente, no honre a mis padres? ¿Cómo yo puedo pensar que el día de mañana Dios pueda delegar en mí una familia, o pueda delegar en mí en el cuidar una esposa o atender a unos hijos, si ahora en mi hogar no aprendo a ser diligente, no aprendo a economizar, no aprendo a honrar a mis padres? Amén. Entonces, amado joven, yo espero que esta palabra la recibas con mucho amor, la recibas con el deseo de que sea prosperada tu alma y tu espíritu. Necesitamos trabajar en nuestras vidas, enfocarnos en lo que está haciendo allí daño, lo que nos quita el sueño, que no nos deja servir a Cristo, en nuestro carácter. ¿Acaso estás enfrentando algún carácter difícil? ¿Acaso no has superado el ser obediente en tu hogar con tus padres? ¿Acaso no has superado el ser una persona que hable con palabras adecuadas, que te dirija a las personas con palabras de respeto, que desarrolles actitudes como la humildad, como el compromiso, como la integridad en tu vida? Pues necesitamos trabajar en eso, amado hermano. Si amamos verdaderamente las almas, si amamos la causa de ir a trabajar por las almas, vamos a empezar a amar un cambio en nuestra vida, amado hermano. Recuerda, trabajando primero adentro y luego trabajando afuera.
Y vamos a ir también al punto bíblico. Les traigo un hombre de Dios, el cual necesitó primero tener un encuentro con Dios, necesitó que Dios primero lo enfrentara, le trabajara, para entonces él ir a trabajar por la causa de Cristo. No he visto ni he escuchado a ningún hombre en la Biblia que primero no haya tenido un cambio en su vida de parte de Dios y después haya trabajado por las almas. Todo hombre de Dios pasó un proceso, pasó trabajo, pasó dificultad, tuvieron cosas que dejar, cosas que perder, cosas que arrancar, amistades que soltar, trabajos que dejar, para entonces poder trabajar por la obra de Cristo. Cuán importante y hermoso es trabajar para la obra de Cristo. Por eso cuán importante y precioso es trabajar en mi vida, formar un líder de poder, amado hermano. Y este hombre que le quiero hablar se llama Moisés. Vemos cómo Moisés nunca había tenido un trato con el Señor, aunque ya el destino de Dios se estaba marcando sobre su vida, pero Moisés nunca había tenido un trato con el Señor. Y justamente cuando allí llegó el momento en que él se enfrentara a aquella zarza ardiendo y a Dios hablando a través de la zarza, él recibió un sacudión completo en su vida. Una de las cosas que el Señor le dijo, no sé si usted recuerda, fue: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios me ministraba, amado hermano, con respecto a esto. Cómo quizás Dios miraba la sandalia de Moisés en ese momento. A veces tenemos pecados ocultos, o a veces cuando llegamos a los caminos del Señor, o cuando llega el momento en que Dios nos empieza a exigir un llamado y un compromiso, nos encontramos en nuestras vidas con pecados ocultos o con malas actitudes que siempre estuvieron ahí y nunca vimos. Como que ciertas veces fui orgulloso y nunca me fijé. O ciertas veces fui egoísta y lo sabía, pero nunca me preocupé. O siempre le di amor a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, pero siempre fui un rebelde y un desobediente en mi casa. Y justo cuando verdaderamente recibimos esta palabra de vida y entendemos que necesitamos cambiar adentro para entonces afuera, es cuando entendemos que necesitamos quitarnos la sandalia de nuestros pies, sacudirnos aquellas cosas que estorban. Amén. Dios le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moisés fue necesario que se quitara y arrojara sus sandalias, porque estaba en el mejor lugar, en la presencia de Dios, y estaba listo a recibir el llamado de Cristo. Amado hermano, por eso es importante, si hay cosas en tu vida que necesitas arreglar, amado joven, si hay malas actitudes en tu carácter, en tu vida, si aún te enojas fácilmente con tu hermano, si aún eres egoísta, si aún caes en el chisme, si aún caes en la murmuración, si aún amas a tu hermano pero a tu vecino lo odias, amado hermano, si aún te preocupas por los intereses de tu hermano, pero es despreocupado con tus intereses o con tu salud o con tu economía, pues vamos a sacudirnos y arrojar las sandalias, amados hermanos, porque Dios nos está llamando por las almas y necesitamos recibir el cambio de Dios para poder ir y ser un puente y un canal, amado hermano, cambiando adentro para entonces cambiar afuera. Vemos también en el libro de Éxodo, capítulo 4, en el versículo 24 al 25, cómo ya Moisés se prepara con su esposa Séfora y su hijo. Según los estudios científicos, en ese tiempo el hijo tenía 12 años y ya van justo a cruzar la frontera, a cruzar los límites donde se encontraba, el lugar de donde salía la familia de su esposa, donde él estuvo un buen tiempo allí. Ya justo en los límites para cruzar para la tierra de Egipto, amado hermano. Y justo si usted lee en Éxodo capítulo 4 del 24 al 25, dice: y se le apareció a Jehová al encuentro para matarlo. Y usted dice: ¿cómo? Si el Señor le está haciendo llamado y el Señor le está pidiendo que vaya a libertar al pueblo de Israel, ¿cómo el Señor aparecer para matarlo? Sí, amado hermano, si usted se fija, dice que el Señor se lanzó para matarlo y enseguida la esposa Séfora agarró al niño, le arrancó el prepucio de su miembro viril. Escuche bien, le arrancó el prepucio y se lo lanzó a Moisés y dijo: a la verdad, perdón, tú me eres esposo de sangre. Qué extraño este capítulo, ¿verdad, amado hermano? Qué complicado se ve, pero te lo voy a explicar. Una de las cosas muy importantes para el pueblo de Israel en aquel tiempo era guardar y cuidar los estatutos del Señor y el pacto del Señor. Una de las acciones que tipificaba el pacto de Dios con Abraham, con Jacob, era el quitarse el prepucio. Creo que era
Después de los 3 días de nacido, el niño se le debería haber retirado el prepucio de su miembro viril. Eso era un pacto por señal para el pueblo de Israel de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que haré de ti una gran descendencia. Y para este pueblo de Israel, como es aún en la actualidad, siempre fue importante guardar estos estatutos, estos mandamientos, este pacto de Jehová. Y Moisés, de cierta manera, lo había descuidado. Moisés se había despreocupado de esto. Según los estudios, le vuelvo a repetir, dice que ya su niño era de edad avanzada. ¿Y cómo se podía concebir que el hombre que Dios iba a llevar delante del pueblo de Israel descuidando, ignorando esta señal del pacto de Abraham, cómo este hombre Dios lo podía usar para rescatar a toda una nación creada por la promesa de Dios? Lo primero que iba a decir el pueblo es cómo tú, padre de un incircunciso, se atreve a venir aquí en nombre de Jehová a rescatar al pueblo. Como tú, que ni siquiera respetas el pacto de Jehová, te atreves a aparecerte aquí en nombre de Jehová. Y fue importante que este asunto pendiente que Moisés tenía delante del Señor, el Señor se lo hiciera ver antes de que cruzara la frontera, amado hermano. Esto lo podemos ver, usted lo puede leer allí en Éxodo capítulo 4, del versículo 24 al 26. Búsquelo y léalo y medita, amado hermano. Hay cosas pendientes en nuestra vida, asuntos que a veces, amado hermano, y principalmente nosotros los jóvenes, es muy importante este mensaje en este programa radial. Nos enfrascamos tanto, nos preocupamos tanto por trabajar para la obra de Cristo, por ir a servir. Nosotros los jóvenes, amado hermano, fíjese, si usted se fija, somos aquel grupo, aquel departamento que siempre la iglesia tiene esa chispa encendida, ese deseo de hacer eventos, de hacer actividades, de trabajar, de servir. Es muy lindo. Los jóvenes son especiales, amado hermano, son la columna de la iglesia, pero precisamente los jóvenes, y no simplemente los jóvenes, toda la iglesia, necesitamos entender que hay asuntos en nuestra vida pendientes y malas actitudes, cosas negativas y nuestro carácter incluso, que necesitamos moldear y trabajar y empeñar tiempo, amén, y sacrificio en nuestras vidas para que Dios nos pueda entonces llevar al propósito. Amado hermano, ¿has pensado tú, amado joven, si hay algunos asuntos pendientes en tu vida que no le has entregado a Dios? ¿Has pensado tú si le has dicho, Señor, entra hasta la sala, pero no llegues al baño o no llegues a la cocina? ¿Has pensado tú, amado hermano, si te has estado enfrascando tanto en trabajar para la obra de Cristo y has descuidado tus propios principios morales y espirituales o la obediencia? Es ahí cuando vemos cuando el Señor le manda al profeta Samuel a hablarle al rey Saúl, cuando había desobedecido el mandato que Dios le había dado de destruir, creo que la tierra de Moab, porque habían sido de obstáculo cuando el pueblo de Israel subía de Egipto. ¿Y qué hizo el rey Saúl? En vez de eliminarlos a todos, como Dios le dijo, animal, hombre, mujer, incluso toda criatura que mame, hasta el bebé. Y pues el rey Saúl desobedeció al Señor y pues quiso como querer hacerle sacrificio al Señor con aquellos animales que había dejado vivo de esa tierra, al cual Dios le había dicho que no dejara a nadie vivo. Y Dios se molestó y le dijo a través del profeta Samuel, ¿acaso Dios se complace en el sacrificio o en que le seas obediente, Saúl? De tal manera que el rey Saúl fue desechado. Qué triste, amado hermano, que por causa de descuidar nuestro liderazgo, de descuidar nuestra vida y querer cambiar afuera, a veces terminamos siendo desechados por nuestros propios negativos. He escuchado y conocido de personas que se han lanzado antes de tiempo, personas que aún necesitan ese tiempo de trabajar en ellos, de edificarse, que no están, en resumidas cuentas, preparados y quieren a veces, por la pasión y el deseo de trabajar con los demás, se han lanzado y han terminado fluctuándose en el ministerio o dañando las mismas almas. Por eso es necesario entender que todo tiene su tiempo, amado hermano, y que es importante que Dios entienda que necesitamos desarrollar una vida de responsabilidad, una vida de compromiso, una vida espiritual de santidad, con actitudes espirituales en nuestras vidas, para que tengamos que darle al necesitado, amado hermano. Es lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 3, estaba leyendo mal, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quiero que pienses y medites una y otra vez de esta palabra tan hermosa. Dios se le apareció en la frontera a Moisés y le mostró que tenía un asunto pendiente. Para entonces Dios usó a Moisés grandemente y lo usó de tal manera que Moisés
fue un gran líder de éxito frente al pueblo de Israel, amado hermano. Una de las cosas que tiene poder para el mundo en estos tiempos es nuestros testimonios. Escuche bien, amado hermano, es importante cómo hablamos, es importante nuestra verborrea, cómo enseñamos, cómo predicamos, incluso cómo le predicamos al mundo en la calle cuando salimos a evangelizar, o desde el púlpito, o en nuestro trabajo, o en nuestros centros escolares. Pero algo que no falla y que es también, creo que aún más importante, es el testimonio. Y la Biblia lo habla, amado hermano. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 2. Que estoy buscando aquí, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, amado hermano. Algo que va a trabajar mucho en las personas, algo que va a traer gran efecto a las almas, es cómo ellos te ven a ti, cómo ellos te ven conducir, cómo ellos te ven hablar, cómo ellos te ven andar, cómo ellos te ven proceder ante los asuntos de la vida y ante la sociedad. No sé si usted se fija, el mundo siempre, las personas siempre están mirando más lo que hacen los cristianos para juzgarlo o para apuntarlo que lo que hace un inconverso. Por eso es importante entender, amado hermano, esto es algo que el enemigo siempre trata de usar para hacernos desenfrenar. Él trata de hacernos, de entretenernos, de confundirnos, para que miremos afuera y no entendamos que el secreto está adentro, amado hermano, y no entendamos que el cambio debe salir de adentro hacia afuera, amado hermano. Y te pongo un ejemplo. El arquero, si el arquero coge la flecha y estira la cuerda un poquito, la flecha va a caer a una distancia corta. Pero si el arquero coge la flecha y estira la cuerda bien dura, pues la flecha va a ir a una distancia más larga. Asimismo debe ser la vida del cristiano. Si nosotros nos enfocamos en rendirnos a Cristo, en trabajar en la santidad de Cristo, en entender que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras emociones, del amor que opera en nosotros, dentro de lo que nos rodea, nuestra propia familia, de nuestra propia vida, entonces vamos a ser líderes con ideas, con intereses, con la visión muy larga para crear caos y arrebatar las almas. Entonces, entender, mi testimonio habla más que mis palabras, y si no trabajo en mi testimonio, pues cómo puedo trabajar en las demás vidas. Amén, amado hermano. A veces nos enfrascamos en mucha obra, amado hermano. A veces nos enfrascamos en lo que tenemos que trabajar afuera, en que tengo que predicarle a las almas, en que tengo que vivir por las almas, en que tengo que edificar a los demás, en que tengo que dar amor a los demás, y nos olvidamos de nuestra propia vida. De tal manera, amado hermano, que a veces nos encontramos en situaciones críticas. A veces nos encontramos en situaciones desagradables, desfavorables, amado hermano. Cristianos que han sentido, que han perdido esa relación con el Espíritu Santo aún sin darse cuenta, y están perdidos en el pecado, amado hermano. Y a veces pensamos, lamentablemente, que Dios se beneficia o Dios se contenta con la cantidad de obras que podamos hacer, con la cantidad de ayuda que podamos brindar al necesitado, amado hermano. Si no aprendemos a entregar nuestras vidas delante de Dios, ¿cómo podemos aprender a trabajar por las demás almas? Y es lo que a Dios le interesa, que nosotros trabajemos en nuestras vidas primero, que nosotros nos edifiquemos nosotros entonces para ir a edificar al necesitado, amado hermano. Y quiero traerte una historia muy hermosa. En cierta localidad del Polo Norte, donde los aldeanos se dedican a la cría de renos, amén, hay un peligro muy eminente, y es el lobo. Los lobos en manada constantemente están cazando, atacando en cualquier horario del día, en cualquier horario de la noche, de tal manera que los aldeanos han desarrollado tácticas e ideas para cazar. Y una de esas tácticas que me llamó mucho la atención, que ha funcionado durante muchos años, es que ellos cogen un cuchillo bien grande y bien afilado y lo embarran de sangre. Escuchen bien, y lo clavan de punta en el hielo de tal manera que este cuchillo se congela. Cuando el lobo siente el olor a través del olfato, va a dar hasta donde está el cuchillo y empieza a lamerlo de tal manera que se empieza a cortar la lengua y a cortar, y no se da cuenta, amado hermano, y termina cortándose. A través de esta cortadura empieza a desangrarse y el lobo termina disfrutando
de su propia sangre. Escuche bien, el lobo termina llenándose de su propia sangre de tal manera que termina muerto y desangrado. Y esta es una de las tácticas, amados hermanos, que ha usado el aldeano por muchos años para cazar a los lobos. Él empieza a lamer el cuchillo de tal manera que el cuchillo está congelado, su lengua se anestesia y no sienten que se cortan, terminan saboreando su sangre y terminan desangrados, amado hermano. Y es así como quiero que tú mires a veces la actitud del cristiano, que se olvida de la oración, se olvida de la edificación de su templo, que es del Espíritu Santo, se olvida de la lectura de la palabra, se olvida de trabajar en sus actitudes, se olvida de trabajar en su carácter, se olvida de trabajar en su amor para con su familia, se olvida de trabajar en edificar su templo para el Espíritu Santo poderoso de Dios, y terminan queriendo comerse el mundo, trabajar afuera, amado hermano. Y es cuando a veces nos encontramos en momentos o situaciones desfavorables donde el pecado, donde la maldad ocupan nuestras mentes, ocupan nuestros tiempos, y terminamos desangrados, muertos espiritualmente y abortando y maltratando la obra de Cristo, amado hermano, porque no se trata de sacrificio, sino de obediencia. Espero que esta reflexión haya sido de gran importancia para tu vida. Hay algo que impacta mucho la vida de los demás, y es cómo andas espiritualmente. Y algo que aprendí, amado hermano, algo que me enseñó mucho, algo muy importante que marcó mi vida para siempre, y quiero que tú lo tomes, fue el consejo que me pudo dar mi pastora. Una de las cosas que ella me preguntó fue: ¿cómo está tu vida espiritual? Y enseguida me di cuenta que estaba orando pero bien poquito, que estaba leyendo la Biblia bien poquito, que estaba trabajando en mi vida espiritual bien poquito. Y tuve que ser sincero delante de mi pastor, amado hermano. Y uno de los consejos que ella me dio es: como mismo esté tu vida espiritual, si como mismo el tiempo que tú pagues delante de Dios, el empeño que tú le das a tu cuerpo de acercarse a Cristo, así mismo se va a repercutir en el mundo espiritual. Porque tienes que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y el enemigo va a tratar de hacer lo imposible para tratar de desvincular a las almas del propósito, amado hermano. Por eso es importante que el cabeza, la autoridad, la persona que tenga liderazgo, que quiera trabajar para la obra de Cristo, entienda que necesita ser un hombre espiritual de valores, de principios. ¿Y cómo se logra? Trabajando primero en tu vida, trabajando adentro y luego trabajando afuera, amado hermano. Dice el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Vamos a buscarlo allí. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dice el 1 Reyes capítulo 2 versículo 3: si guardamos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor, si guardamos los testimonios de Cristo, si guardamos nuestro testimonio, cómo nos conducimos, cómo andamos, cómo nos dirigimos, cómo somos efectivos en nuestro hogar, en nuestro puesto de trabajo, con nuestras propias vidas, con el tiempo que aprendemos a empeñar en nuestra oración, amén, en nuestro cuidado, entonces vamos a prosperar, vamos a enriquecernos en valores, en liderazgo, vamos a crecer en todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Y te dejo con esta palabra, amado hermano. Espero que haya sido de edificación para tu vida, una palabra que Dios me ha estado dando. Amado hermano, parece difícil, parece imposible, pero quiero recordarte lo que dice Filipenses 4:13, que siempre te lo recuerdo en el programa Expresión Juvenil, amado joven. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que te propongas en Dios lo vas a lograr, y más cuando se trata del llamado de Dios en tu vida. Dios está empeñado, amado joven, en trabajar en ti, en edificarte, en cambiarte. No significa de que dejes de amar a los demás porque tienes que empezar a amarte a ti. No significa que dejes de trabajar por los demás porque tienes que trabajar en ti. No significa que dejes de sujetarte a tus líderes porque tienes que sujetarte a tus padres, sino llevando un equilibrio, amado hermano, llevando una balanza y preparándote
Dios me hizo un llamado como pastor evangelista, amado hermano. He recibido varias profecías. Te cuento esto para si te sirve de testimonio. Pero en este tiempo Dios me ha hecho saber que es necesario que haga un buen sacrificio con mi cuerpo. No con la obra que le pueda entregar, no con lo que le pueda sacrificar por fuera, sino mi vida, amado hermano. Yo entiendo y sé que si no conquisto en mi hogar, si no soy buen administrador con mi vida, si no apoyo a mis padres, si no les honro, si no les amo, si no les cuido, ¿cómo Dios puede desarrollar un liderazgo, un pastorado en mi vida? Si no aprendo a desarrollar mis actitudes. Mira, amado hermano, en este tiempo Dios me ha mostrado cosas que yo no veía. Hace poco Dios me ministró con respecto al egocentrismo. Es algo que en cierta manera lo había trabajado en ello, pero no al 100%. Por eso es que digo que no simplemente dejarle una parte de nuestra vida, sino entregarnos sin reserva a Dios. Porque cuando menos pensamos y es cuando más hay lugares donde Dios tiene que trabajar, amado hermano. Y leyendo un libro, mire, quiero dejarle este libro, amado joven del programa Expresión Juvenil que me está escuchando. Quiero dejarle este libro que es de gran bendición. Se llama La oración que prevalece. Escuche bien, amado hermano, la oración que prevalece. Y habla de varias actitudes como la unidad, el perdón, la fe, la santidad y varias actitudes que son importantes para que nuestra oración prevalezca delante de Dios. Y en estos días Dios, a través de ese libro, a través de su palabra viva y eficaz, a través de amigos míos, a través de circunstancias que me han pasado, Dios me ha demostrado la importancia que tiene el trabajar en ser cada día más humilde, en ser un buen administrador, en trabajar en la santidad, en trabajar en cómo camino, cómo me conduzco, cómo hablo, cómo honro a mis padres, cómo cuido mi hogar, amado hermano, porque yo quiero en un futuro ser un buen esposo, yo quiero en un futuro ser un buen padre, yo quiero en un futuro ser un buen administrador de mi familia, de mi hogar, y quiero en un futuro ser un buen pastor, un buen evangelista y un buen misionero. Pero ¿cómo? Trabajando adentro para entonces Dios me lleve a trabajar afuera, amado hermano. Así que, amado joven de Expresión Juvenil, de cualquier parte del mundo, amado hermano que me está escuchando, yo sé que Dios tiene grandes cosas con tu vida, y si Dios está permitiendo esta palabra que la recibas, es porque Dios quiere hacer grandes cosas en ti, es porque Dios te está preparando, es porque Dios está empeñado en desarrollar ese liderazgo de poder, de unción en tu vida, amado hermano. Dios está interesado en hacerte un líder de éxito, en empoderarte, hacerte un hombre de poder, un hombre de santidad, de buen testimonio, un hombre que causa a las tinieblas y que emprendas todo perfecto en el reino de Cristo. Así que, amado hermano, trabajando dentro para trabajar afuera. Yo quiero hacer una simple oración por ti, porque creo que el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú te encuentras quizás en esta condición de que sabes que necesitas al 100% empezar a trabajar dentro de tu vida, trabajar en ti, en tu hogar, en tu familia, en tus actitudes, en tus principios, en tu educación, en tu bienestar, amén, pues yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Y dice así: amado Dios que estás en los cielos, reconocido que he estado tan enfrascado y empeñado en trabajar para ti, en trabajar por las almas, en hacer sacrificio, en ir a predicar, en ir a evangelizar, en ir a empeñarme por la obra de Dios, pero me he descuidado a mí mismo, he descuidado mis principios espirituales, he descuidado que necesito ser santo, he descuidado que necesito ser obediente a mi hogar, con mi esposo, que necesito amar más a mi esposa y honrarla, que necesito ser buen administrador en mi familia y apoyar y trabajar en mi hogar, que necesito honrar y amar a mis padres, que necesito ser un hombre que hable palabras tiernas de amor, que sea humilde, que no sea vanaglorioso, que sea amoroso conforme a tu voluntad, Señor, porque quiero, Espíritu Santo de Dios, que mi testimonio hable más que mis palabras. Quiero que cuando entonces vaya a las almas, cuando vaya a desarrollar tu llamado en tu tiempo perfecto, Señor, ser un líder de poder. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, levántame, porque tengo deseo de entregarte todo adentro para que tú me ayudes entonces y me lleves a cambiar afuera. Espíritu Santo, aquí estoy, te entrego mi vida. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, te entrego mi corazón para que tú vengas y me hagas un líder, un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un servidor, un ministro de poder y de testimonio. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración, amado hermano, si oraste junto conmigo, si entendiste
que te hizo efecto el mensaje, la palabra que vino de parte de Dios y habló a tu vida y lo queriste con tu corazón y oraste, ya el Espíritu Santo está trabajando. Y en los próximos días en la oración, si sigues buscando, si sigues trabajando, Dios, el Espíritu Santo te va a empezar a revelar, a mostrar, amado hermano, cómo debes trabajar, cómo debes actuar, cómo debes dirigirte, cómo debes hablar, cómo debes caminar, escuchar, tocar, mirar, amado hermano, porque el Espíritu Santo Dios está dispuesto a edificarnos, amado hermano. Y como dice la palabra del Señor cuando Él le habló a Abraham, hay promesas poderosas que tengo para tu vida. Hay promesas grandes que tengo para ti, ministerios poderosos, pero es necesario que tú me entregues sacrificio. ¿Y qué decimos al Señor? Aquí está nuestra vida en sacrificio, Señor. Aquí está nuestro cuerpo en sacrificio. Aquí está, Señor. Trabaja adentro. Moldéanos como el alfarero moldea esa vasija, Padre, para que entonces vayamos y trabajemos afuera, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios te bendiga, amado joven, y voy a estar orando por ti. Aunque no te conozca, creo que la oración tiene efecto y tiene poder donde quiera que vayas, que estés, amado hermano. Voy a estar orando porque Dios te bendiga y recuerda, cambiar afuera. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia vida, su propia casa, su propio carácter, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de las almas? ¿Cómo cuidará de un ministerio? ¿Cómo cuidará de las vidas que se pierden? Dios te bendiga, amado y precioso joven. Amén. Aleluya, espero que haya sido de edificación este programa para tu vida. Recuerda, Expresión Juvenil, todos los jueves, 1 de la tarde, y aquí para los que escuchan desde Cuba, 4 de la tarde, pasado meridiano, a través de la www.tpcradio.com o 90.5 FM. Yo soy Ronnie Puente y te mando un abrazo bien grande donde quiera que estés, amado joven. Dios te bendiga.